Una de las preguntas que me han hecho en muchas ocasiones es si la salvación se pierde o si una vez que tenemos la salvación es algo que permanece para siempre, o acaso hay la necesidad de perseverar. Dice el verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, el poder de Dios lo vieron. Verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pues ya se habían arrepentido y recayeron. Recayeron es que se apartaron de la fe, es el contexto del libro de Hebreos. Pero la tierra que produce espinos, dice el verso 8, y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pasajes súper fuertes en el libro de Hebreos que están hablando a cristianos. Hay gente que dice, no pastor, esto es algo hipotético, habla de qué pasaría. Oye, el autor de Hebreos, inspirado por Dios, no va a andar con hipótesis que no son posibles que sucedan. Está claramente diciendo que esto es una realidad, es un duro pasaje. Y algunos dicen, no eran cristianos, solamente les gustó, estaban en la iglesia, pero no eran cristianos. No, en el contexto de la carta a los Hebreos, ser iluminado y ser hecho partícipe del Espíritu Santo es una alusión a personas salvas. En Hebreos 10:32 dice, recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. O sea, los hebreos eran cristianos, probablemente judíos en Roma, en la ciudad de Roma, que habían soportado sufrimiento, habían venido a la fe. Imagínate, el libro de Hebreos tiene 5 grandes advertencias a no apartarse de la fe. ¿Por qué les escribiría un libro, el autor inspirado, a cristianos que no se aparten de la fe, si fuera imposible que se apartaran de la fe? El verso 26 de Hebreos 10 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo pues ya había muerto por nosotros para salvarnos, dice, sino queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En Hebreos 2:1-3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, se necesita estar ciego o querer cortar la Biblia con unas tijeras, cortar estos pasajes, para no ver que es obvio que el cristiano necesita permanecer y que la Biblia nos habla de la posibilidad de la apostasía, de abandonar la fe. Ahora sí te quiero compartir el versículo que a mí me ayudó más y me dio más claridad después de estudiar el libro de Hebreos en detenimiento, fue 2 de Timoteo 2:12-13. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo. ¿Quién está hablando? Pablo, el siervo de Dios, el gigante espiritual que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Le escribe a un pastor también, colaborador, un hacedor de pastores, Timoteo. Le dice, Timoteo, si tú y yo llegáramos a negar al Señor, dice, si le negáremos, Él también nos negará. O sea, ¿qué es eso? Negar al Señor, es decir, yo no le conozco, me aparto de Él para siempre. Es algo que se requiere una intencionalidad de maldad, de decir no quiero nada con el Señor. Está hablando de la apostasía, renunciar a la fe y a la salvación que se tuvo. Dice, si le negamos, Él también nos negará.